Igual no hace falta. Sí. Vale, pues quizás podemos empezar porque te presentes, Nicolás. Dale. Vale, un poquito, y luego te hago una primera pregunta y Bueno, arrancamos. Soy Nicolás Maderi, vengo de Buenos Aires, soy de La Plata, en realidad una ciudad al sur de Buenos Aires, y trabajo casi hace 20 años en el ecosistema musical y cultural, y desde hace 5 años, digamos, desarrollamos Futurex, que es un poco, vamos a ir tocando, pero es un centro de investigación y un espacio de aprendizaje no tradicional para pensar un cruce o una que sentíamos que no tenía un espacio de discusión, que tiene que ver con la intersección entre la música, la tecnología y Latinoamérica como territorio. Digo, no, tranquilo, si sobrevivió, se suicidó el teléfono. Ya va a pasar, eso sí creo que va a pasar, se van a ir liberando. Y nada, surge de una pregunta que creo que vamos a trabajar hoy, de cómo aprovechar la tecnología para el desarrollo de un proyecto musical, cualquier tecnología. Que también vamos a hablar, spoileo un poco, pero la tecnoutopía de que de repente, bueno, la democratización de Internet nos da estas herramientas, pero entender que en lo práctico ya desde hace muchos años estamos atrás, ¿no?, de ciertas zanahorias, que en un momento es que nos visibiliza un algoritmo, en un momento es entrar en un playlist, en un momento es conseguir más likes, ¿no? Y todas esas dinámicas que nos ponían nerviosos, sentíamos que no tenían una discusión y una reflexión. Entonces Futurex surge como un poco a cubrir esa necesidad. En ese plan, dentro de un montón de conferencias, espacios, diálogos, talleres y demás, empezamos a sistematizar información, y quizás el resultado más acabado que hoy tenemos es este libro. Claro. Así que... Claro, de hecho, la cuestión aquí es presentar esta investigación, este trabajo, ¿vale?, que es inteligencia artificial más música, que lo habéis desarrollado en Futurex con La Rosa, entiendo, aunque el trabajo grueso es de Futurex, entiendo, no me equivoco, ¿verdad? Y la pregunta que yo te quería hacer para empezar es ¿cuándo, cómo y por qué surge la idea de desarrollar este informe, esta investigación? Lo histórico. Creo que surge en el momento en que muchos, incluso que nos preguntamos qué era con esto de la inteligencia artificial generativa. Ahora después podemos hablar, que tiene que ver con noviembre de 2022, donde se disponibiliza, o sea, vemos una tecnología que es ChatGPT, ¿no? Como un chat que responde como al lenguaje natural, y que eso genera como cierta sorpresa. Nosotros estábamos en ese momento lanzando una investigación de NFTs de música en Latinoamérica, que era como algo que se había hypeado mucho y nos interesó entender el ecosistema. Y vimos como una comunidad que se llama Water and Music, que recomiendo para los que les interese el tema, que es como una comunidad anglo que trabaja en este cruce de la música y la tecnología, estaba ya hablando de, bueno, prepárense porque va a pasar una situación, digamos, con la inteligencia artificial en la música, lo generativo, ahora lo aclaramos, y fue como, bueno, me parece que nosotros veníamos colaborando con ellos y lo que notábamos era este seco de que, bueno, su visión anglo no era representativa de lo que pasaba acá, y era el momento como un poco de ponernos al día y decir, están arrancando una investigación, arranquemos nosotros y veamos cómo se puede pensar. Y un poco dijimos, bueno, no había información, o sea, efectivamente muy poca, de los nichos, ¿no? Que eso es un poco lo que nos interesa, de que cuando hablamos de tecnología a veces es algo muy genérico, y hablar de tecnología en la cultura es algo muy distinto que hablarlo en lo general, que cualquier otra industria sobre todo. Y hablar de tecnología en la música es otra cosa también, que no necesariamente es representativa de la cultura. Y entonces empezamos a hacer encuestas a personas, hicimos 160 encuestas a personas del ecosistema cultural en marzo del 2023 sobre el ecosistema de la música de 16 países, sobre cómo veían este tema. Y si ya usaban, si iban a usar, ya ChatGPT se estaba popularizando, o sea, y aparecían otras herramientas, y eso fue un primer paso. Después hicimos una serie de entrevistas, hicimos
pusimos artistas a trabajar con inteligencia artificial y darle un seguimiento como casi de laboratorio a dos artistas, Bernie Florence y Paul Line. Bueno, Bernie estuvo el año pasado en el evento que hicimos y eso llevó todo un año de experimentación con lo cultural. Ahí está, Pablo. Hola, Pablo. Mira. Bienvenidos. Bienvenidos. Estamos a hola. Y en ese contexto, digamos, fue como decir, bueno, ¿qué instrumentos hay que generar para entender un poco el tema, ¿no? Y es eso, bueno, por un lado era entender qué piensan las personas que trabajan en esto, por otro lado experimentar, y el otro tema que aparecía era lo ético y lo legal. Y entonces también pusimos un focus group específico con abogados, con personas de sello, de management, a trabajar los dilemas éticos y legales que aparecían con el tema. Esa investigación, digamos, llevó casi un año y la terminamos en noviembre del año pasado, y cuando lo terminamos y lo teníamos acá fue como muy lindo. Entre varias personas se la mostramos a Ángel y de repente, claro, había quedado un material muy duro de un tema que nadie entendía. Entonces era como una mierda, o sea, no. Y fue como, bueno, pensemos como una nueva lógica de contarlo, porque teníamos una información que efectivamente no estaba en ningún lado, pero lo habíamos contado de una manera que no estaba tan buena. Entonces fue, bueno, hagamos una publicación de divulgación, aprovechemos los aprendizajes y animémonos a ser un poco más didácticos y también, no sé si la palabra insolente, pero provocadores, o sea, como generar preguntas que capaz incomoden o que nos digan, uy, los quiero putear, pero al perder, sacar la característica de reporte era bueno, era lo que imaginábamos ahí que queríamos ser. Y eso fue un poco el desarrollo que arrancó por eso en casi enero de 2022 y terminó julio de 2024, o sea, como un año y medio de procesos. Y lo interesante de la reescritura de este año fue que invitamos a personas que eran referentes a escribir también, que sentíamos que había voces que habíamos conocido en el camino que estaban buenas, no sé, y está desde el manager de Grimes, que es Leonard Dauda, sobre una teoría de cómo el juego entra en la música, hasta un filósofo como Tomás Balmaceda, hasta Jessica Powell, que es una de las pocas CEO mujeres de empresas de inteligencia artificial que tiene una empresa que se llama AudioShape, que hacen separación de pistas. Entonces sumar esas voces también enriqueció mucho el material, digamos, para validar un poco si lo que pensábamos estaba más o menos terminado. Así que ese es un poco el surgimiento. Bien, pues ahora toca describirnos un poquito el estudio, ¿no? Sí. Más o menos la investigación. No sé si está bien lo que voy a decir, pero creo que lo que más interesante que descubrimos o que aparece del reporte es todo lo que no está referido a la inteligencia artificial, que en realidad no digo que es lo más obvio porque hay cosas que son interesantes, pero es de repente es que la inteligencia artificial efectivamente refleja mucho cómo somos como humanos, ¿no? Y eso nos pareció ahí que interesante, ¿no? Y efectivamente a Futurex nos sirvió para sistematizar, creo que ya lo tengo más o menos cerca. Como sistematizar como un universo de tensiones que veníamos identificando, pero que con el tema ya quedan súper explícitas, ¿no? Eso de lo orgánico y lo sintético, que parece como que es algo nuevo, pero es algo que viene de que aparece cualquier elemento electrónico en el arte y que ahora es como, uy, no, lo sintético, no sé, está mal, ¿no? O se puede llegar a poner a apreciar. Y también entender que son puntos como polos que tienen como sus grises y que hoy están como, entre comillas, conviviendo, ¿no? Y decir, bueno, entendemos la inteligencia artificial como una herramienta, digamos, que no tiene ni buena ni mala, no tiene personalidad, sino que depende de cómo lo usamos, y que esa herramienta atraviesa como todo este universo de cuestiones, ¿no? Desde lo extractivo y lo sostenible, desde lo estandarizado y lo personalizado, ¿no? Que de repente podemos hacer algo lo más presente del mundo, Zuno es un ejemplo clave,
pero también podemos hacer algo lo más personalizado como nunca pudimos hacerlo. Y eso para nosotros fue súper interesante, ¿no? Primero porque no nos habíamos puesto a sistematizar tanto estas cosas, que lo podríamos haber hecho sin inteligencia artificial. Y después es que nos dio la pauta un poco de trabajo, si quisiéramos, tenemos para pensar los próximos 30 años, ¿no? En ese sentido, solamente con estas oposiciones. Y bueno, creo que como principal descubrimiento aparece eso. Después el otro punto que creo que es interesante, que no sé si estaba acá, creo que está que me gusta mucho, que lo uso siempre ahora de ejemplo, que es la teoría de los Spider-Man, ¿no? Que lo que descubríamos era en el análisis, y lo veíamos también, aparecía en el reporte de Water and Music, o sea que lo vimos como algo universal, es que nosotros cuando la inteligencia artificial la vemos como algo que impacta en nuestra creatividad, o sea, como decir, bueno, somos artistas y la inteligencia artificial ahora hace música, bueno, nos conflictúa, nos molesta, nos enoja, digamos, nos genera sentimientos así, más frustraciones o no, pero cuando es funcional, o sea, nos gusta, ¿no? Eso es un atajo, es un truquito, ¿no? Como decir, bueno, para un músico hacer la portada de un álbum sin necesidad de mediar con un artista visual o un diseñador o un flyer, o para un artista audiovisual la música para un contenido, ¿no? Para un creador en general, ¿no? La música que sepan los que están en la música que todo el mundo odia el tema de los derechos y si lo pueden evitar lo hacen, o sea, entonces, y eso no es nuevo tampoco. Entonces, ¿cómo pasa? Bueno, creo que hay gente que está ahí dudando de... en ese contexto, no como entender que otra de las problemáticas por las cuales se discute tanto tiene que ver con la posición en la que estamos tomando y es totalmente subjetivo, ¿no? El hecho de, bueno, si algo es bueno o malo, porque efectivamente cuando ChatGPT nos resuelve un problema, digamos, de comunicación, nosotros no le estamos hablando a alguien de comunicación que podría haberlo hecho o no, y eso, bueno, yo creo que no está bien ni mal, es como lo que requiere es como una conciencia crítica de lo que está sucediendo. Y es un poco también, spoileo la conclusión que sacamos, ¿no? De que decir, bueno, es una tecnología que, como veíamos con las tensiones antes o como vemos con esto, requiere volvernos bastante críticos, o sea, requiere desde lo que consumimos hasta como lo que generamos. Es curioso que me encanta este punto, además, porque en cualquier sector, en el mío, que yo no soy músico, da igual, en el diseño gráfico y tal, claro, nosotros estamos usando, sin saberlo, inteligencias artificiales para miles de cosas, para que nos sugiera Spotify contenidos, para lo que sea, y cuando eso está bien, que es lo que es la reflexión del meme que me encanta, todo está correcto, nos gusta. Cuando nos sentimos amenazados, ¿no? A lo mejor en nuestro trabajo, en nuestro desarrollo, es cuando entra el conflicto ético, ¿no?